Reddit pregunta: ¿qué secreto te llevarás a la tumba, pero dirías de forma anónima? En 1994, mi mejor amigo y compañero de cuarto falleció mientras su familia extendida dormía, y no le dije a nadie durante una hora. Él tenía SIDA, sarcoma de Kaposi y linfoma no Hodgkin. No había estado despierto durante casi 3 días. 6 meses antes, pesaba 170 libras. Cuando falleció, pesaba menos de 100 libras y parecía un esqueleto envuelto en papel. Una semana antes de que muriera, su familia extendida vino a quedarse en nuestra casa. Su madre, sus 2 hermanas y sus maridos estaban todos durmiendo en la sala de estar y en los dormitorios de invitados. Eran como las 3 de la mañana y yo había ido a sentarme con él después de ir al baño. Después de más o menos media hora de estar sentado con él, escuché que su respiración se volvía superficial y trabajosa. Solo le tomé la mano. Media hora después, su respiración se detuvo por completo. No se lo dije a nadie en ese momento porque su madre habría llamado al 911, habría empezado la RCP, lo habría hecho respirar con la bolsa /diagonal máscara de respiración, etc. Había peleado con él para que se quedara en el hospital y había sido, comprensiblemente, insoportable. Él me había dicho a mí y a ellos que no quería nada de eso. Estaba tan cansado, y sin la morfina constante, sentía mucho dolor. Salí de la habitación y volví a la mía. Su hermana lo encontró como una hora después. Nunca le conté eso a nadie. Te amo y te extraño, Charles. Una ex amiga no sabía que estaba embarazada. Dio a luz a los 9 meses con sustancias en el sistema del bebé, ya que estaba constantemente borracha, de fiesta, etc. Tenía 40 años para dar contexto. Descubrí que su exmarido, a quien tenía un apego enfermizo, todavía estaba en su vida y fue condenado por cargos de videos horrible que involucraba a los niños, tuvo que registrarse como delincuente íntimo, etc. Se asignó a los Servicios de Protección Infantil, CPS, debido a que el bebé nació con sustancias en el sistema. Ella dio mi información y la información de varios otros amigos al trabajador de CPS para referencias de carácter. Todos los demás mintieron y no mencionaron nada sobre el exmarido que estaba cerca del niño. Le conté al trabajador de CPS todo. Le proporcioné todos los documentos judiciales que había encontrado en línea, le mostré en el registro, etc. Le quitaron a su bebé y estaba furiosa. No me importó porque ese pobre niño no tenía una madre que lo fuera a proteger y ni siquiera tenía amigos de la supuesta madre que lo cuidaran. Me regañé a mí misma después por lo que hice y tuve un mini ataque de nervios que trabajé extensamente con un terapeuta. Como hija de abuso sexual por parte de un padre, me negué a pretender que esto no era mi problema. Desde entonces, la he sacado de mi vida y nunca he mirado atrás. Cuando el hermano de mi mamá murió, fuimos a vaciar su casa. Su hermana estaba tan preocupada por asegurarse de que recibiera cada centavo que tenía, e incluso aunque ya había tomado el control de sus cuentas bancarias, creía que había escondido dinero en su casa. Vino y se llevó todas sus armas y buscó por todas partes dinero. Mi madre estaba tratando de sacar sus cosas como un ser humano normal y nunca olvidaré a su hermana diciendo, a la mier asterisco a con esta mier asterisco a. Encuentra el dinero. Finalmente se rindió y se lo dejó a mi mamá, a mí y a mi esposo. Mi hijo tenía unos 2 años en ese momento y haciendo cosas de 2 años, y encontró un frasco en algún lugar de la sala que tenía 11,000 en efectivo. Casi nos desmayamos. Nos quedamos allí atónitos. Le pregunté a mamá si le iba a decir a su hermana y ella dijo sí, cuando lleguemos al cielo. Lo dividimos y todavía es un secreto. Cuando mi abuelo tuvo su primer ataque al corazón y entró en coma, la cosa se veía muy mal. Mi tío fue a su casa e hizo un poco de chismoseo con la excusa de asegurarse de que las facturas se pagaran. Encontró el portafolio de mi abuelo y descubrió que tenía un poco menos de 3 millones de pesos en ahorros e inversiones. Lo que vino después fue una espiral descendente de peleas internas y codicia cada vez más viciosas durante varios días, mientras mi mamá y sus hermanos se iban a la guerra entre ellos por quién se quedaría con qué cuando él muriera. Y luego se puso mejor. Se despertó un día, pasó meses recuperándose en cuidados especiales y finalmente se fue a casa. Unos meses después,
les anunció a la familia que había estado semiconsciente todo el tiempo, que había escuchado sus peleas y que decidió que no iban a recibir nada y que todo iría a la caridad. Un año después, cuando tuvo el segundo ataque al corazón que lo mató, la familia volvió a entrar en modo guerra por su dinero. Fue entonces cuando descubrieron que había cumplido su palabra y donado todo menos 300,000 pesos antes de morir. Su testamento donó la mayor parte de lo que quedaba a la caridad y les dio a todos los demás cantidades simbólicas. A mis primos y a mí nos dieron $10K a cada uno en efectivo, y su testamento estipulaba que el dinero podía tomarse de los $300K para pagar cualquier obligación de préstamo estudiantil pendiente para mí o mis primos, y que cualquier sobrante iría a la misma caridad. A mi mamá, tías, tíos y a su propia hermana y sus hijos, les dieron 100 pesos a cada uno. La única y exclusiva excepción a todo esto fue una de mis primas que estaba criando a 3 niños pequeños como viuda después de que su esposo muriera en un accidente. Mi abuelo pagó su hipoteca antes de morir y le juró secreto. No descubrimos que había hecho eso hasta años después. ¿Mi secreto? Nunca estuvo consciente mientras estuvo en ese coma. Grabé esas discusiones en mi teléfono y se las puse una vez que estuvo lo suficientemente sano como para escuchar. Soy la razón por la que ninguno de ellos recibió nada de su dinero. Les mintió para que no me atacaran cuando descubrieran que no iban a recibir nada. En la secundaria estábamos planeando un viaje de fin de semana con la clase. Había una chica en mi clase a la que respetaba mucho y me gustaba pasar el rato con ella. Era hija de un veterano de guerra que tenía TEP, no era violento, pero tenía un carácter bastante fuerte y había perdido a su madre por una enfermedad cuando era chiquita. A pesar de eso, era súper ambiciosa, decidida, segura de sí misma y pero nunca se hacía la víctima ni quería que nadie le tuviera lástima. Aunque éramos muy diferentes en muchos otros aspectos de la vida, eso me hacía que me gustara y la respetara mucho, porque sabía lo dura que era su vida. Un día estábamos hablando del viaje y yo estaba que no paraba de hablar de lo emocionado que estaba por ir y ella, así como si nada, dijo algo como, sí, no voy a ir, no tenemos dinero, en fin, ¿sabes qué vi el otro día? Me quedé sin habla. Eso se me hizo tan injusto y me estuvo molestando el resto del día, así que decidí hacer algo al respecto. Sabía que era demasiado orgullosa para aceptar dinero de alguien más y se enojaría si le sugería que le prestara. Así que cuando llegué a casa hablé con mis papás y mi papá me dijo que le pidiera a la maestra que hiciera un trato con nosotros padres para que todos dividiéramos el costo y le dijéramos a la chava que la agencia de viajes nos había dado un lugar gratis. Ese era el trato normalmente cuando había más de X estudiantes, pero esta vez no pasamos ese número, y que si los otros padres no querían, nosotros pagaríamos por ella. Hablé con nuestra maestra al día siguiente, le dije que no mencionara mi nombre a nadie, y ella habló con todos los demás padres y todos estuvieron de acuerdo. Así que, para no hacer el cuento largo, mi amiga pronto recibió la noticia de un lugar extra gratis para el viaje y se reía a carcajadas de la suerte que tuvo. De hecho, fue con nosotros a ese viaje y se la pasó increíble. Nunca le dije a ella ni a nadie más que fui yo quien hizo que eso pasara. No fue una cosa súper mega heroica, pero todavía me da un subidón de felicidad cuando lo pienso y me siento muy orgulloso de esa versión de mí mismo de 16 años por haber hecho eso. Mi esposo encontró un pajarito, un polluelo, en el patio trasero. Obviamente, le había tocado un comienzo de vida difícil y le faltaba un ojo. Lo observamos durante una semana mientras practicaba despegar del suelo, y su mamá le llevaba gusanos para comer. Mi esposo puso una bandeja con agua. Llamamos a ese pajarito Verne y realmente estábamos haciendo fuerza por el muchachito. Una mañana salí a ver a Verne y estaba muerto. De lado y cubierto de hormigas. Lo puse en una caja con una flor del jardín y lo deseché. Cuando mi esposo se despertó, preguntó por Verne. Le dije que esa mañana lo había visto despegar y volar con su mamá. Mi esposo estaba tan feliz y comentó que ojalá hubiera estado ahí para verlo. Ahora, cada vez que vemos un pájaro de ese tipo cerca, mi esposo dice, quizás es Verne. Y revisa para ver si le falta un ojo.
Hace 10 años, en lo que habría sido el aniversario de bodas de mi mejor amigo, el primero después de que se murió, le mandé flores a su viuda de forma anónima. La nota era corta: espero que te sientas querida y seas feliz. No puse mi nombre porque no quería ningún gracias incómodos ni explicaciones. Unos meses después, la escuché contándole a mi esposa sobre las flores. Estaba convencida de que su esposo había hecho arreglos para que se las enviaran después de su muerte. Lo describió como una de las cosas más consideradas que él había hecho, con lágrimas en los ojos. Eso fue hace una década. He seguido enviando flores en la misma fecha todos los años, siempre de forma anónima. Ella todavía cree que vienen de él, algo prearreglado que él preparó. Nunca la he corregido, y nunca lo haré. Mis papás estaban descuidando un montón a su perro, así que me lo robé y lo llevé a la Sociedad Protectora de Animales. Se pusieron como locos, pero el perro se estaba muriendo de hambre, literal. Nunca le dije a nadie que fui yo. Me robé uno de los perros de mis vecinos. Siempre tenían 2 perros amarrados afuera. Los perros se zafaban de los collares o rompían las cadenas, usaban cadenas de columpios en lugar de cadenas de verdad, así que se rompían fácil, y o los atropellaban los carros o se los comían los coyotes. Cuando uno se moría, nomás iban a buscar otro para amarrarlo afuera. Tenían una labradora amarilla bien chula que casi atropelló un día, así que la aventé a la troca y la llevé al pueblo de al lado, donde conocía a gente que la iba a cuidar. Vivió una vida larga y feliz con ellos. Una vez trabajé en una veterinaria. Una señora llegó llorando, como loca porque robó un perro pero necesitaba ayuda. Literalmente se estaba muriendo. Un cachorrito de galgo italiano, chiquitito y desnutrido. Se lo robó a sus amigos que estaban esperando que se muriera, asumiendo que era parvo. No era parvo, solo giardia. Igual de mortal si no se trata, pero más fácil de tratar. Lo dejó con nosotros y $1000 para lo que pudiéramos hacer. Bueno, sobrevivió y vivió 14 años maravillosos, felices y consentidos con nosotros. La extraño tanto. Estoy muy agradecida de que esa señora la agarrara del suelo y corriera a nuestra clínica. Presenté un caso ante los Servicios de Protección Infantil, CPS, contra mi amiga de toda la vida. Fui a visitarla a su casa después de que tuvo hijos y lo que encontré era, honestamente, una situación peligrosa para cualquiera, especialmente para niños. Había excremento de animales adherido a la alfombra, una alfombra tan antigua que alguna vez fue blanca. El olor a amoníaco proveniente de la orina de gato se percibía incluso antes de cruzar la puerta. 2 de las niñas tenían ataques de tos constantes, probablemente causados por la pésima calidad del aire dentro de la casa. Había moho, manchas de sangre, suciedad acumulada y desperdicios por todas partes. Nada parecía haber sido limpiado en mucho tiempo. Mientras estuve allí, tomé algunas fotografías de manera discreta. Al día siguiente, con mucha angustia, presenté un informe. Mi amiga me llamó llorando, completamente devastada. Me dijo que los servicios sociales le habían quitado a sus hijos hasta que pudiera demostrar que era capaz de mantener la casa en condiciones seguras y habitables. Fingí no saber nada. Nunca le confesé que había sido yo quien hizo el reporte. Ella limpió la casa, hizo los cambios necesarios y, con el tiempo, logró recuperar a sus hijos. Esos niños no merecían vivir en un entorno tan insalubre, y no siento culpa por haber actuado. Aún así, sé que nunca le diré que fui yo quien dio aviso. He tenido que contactar a los servicios sociales muchas veces en los últimos 2 años por los hijos de mi hermano. Cada llamada es dolorosa. Tener que revivir y explicar todos los detalles una y otra vez resulta emocionalmente agotador. Después, escuchar a la familia hablar mal de la persona que denunció sin saber que fui yo, hace que todo sea aún más difícil. 2 años después, y finalmente, por fin, los servicios sociales se involucraron de manera más seria. Entre otras cosas, esos niños regresaron a la escuela por primera vez en 6 años. Ver ese cambio hizo que todo el sufrimiento valiera la pena. Nunca se lo diré a nadie. Extraño de Internet, te admiro profundamente.
No solo tomaste una decisión muy difícil para proteger a los hijos de tu amiga, sino que, indirectamente, le diste la oportunidad de corregir el rumbo y recuperar a su familia. Hacer un reporte a los servicios sociales puede parecer sencillo, pero emocionalmente es una carga enorme. Muchas personas prefieren mirar hacia otro lado. Seguir adelante, aun con culpa y miedo, demuestra una gran fortaleza y un profundo sentido de responsabilidad. Yo hice algo similar. El esposo de una amiga utilizaba su tarjeta de asistencia alimentaria para comprar comida y luego venderla por dinero en efectivo, el cual usaba para consumir sustancias. Ella decía constantemente que los niños no tenían suficiente comida ni pañales. Después de varias semanas escuchando la misma situación, informé a su oficial de libertad condicional. Dije que un conocido en común había escuchado la conversación y lo reportó, pero en realidad fui yo. Él terminó en prisión por violar su libertad condicional. Al menos durante un año, los niños no tuvieron que preocuparse por la falta de alimento. Más tarde descubrí que ella no era una madre responsable y que muchas de sus quejas tenían más que ver con buscar atención que con el bienestar real de sus hijos. Aún así, el padre salió sobrio y, hasta el día de hoy, no ha recaído. Tuve otra ex amiga cuya situación probablemente siguió un camino parecido. Su casa estaba completamente alfombrada y el olor a orina de gato era constante. Había semillas de aves esparcidas por el comedor y restos de excremento de 2 aves domésticas. Dejaba platos con comida en la sala durante días y no mantenía hábitos básicos de higiene. Su habitación tenía basura acumulada hasta la altura de las rodillas. El baño estaba en condiciones muy desagradables, con superficies visiblemente sucias. La única parte limpia de la casa era el cuarto de su madre y su baño privado, ya que su madre tenía una discapacidad física y solo podía mantener limpia esa área. La casa había estado en buen estado cuando éramos más jóvenes, pero con los años fue deteriorándose poco a poco. Nunca olvidaré la última vez que fui a su casa. Llevé a mi hijo pequeño para una visita breve, suponiendo que habría limpiado un poco. Aún así, había excremento de gato en la alfombra. Ella comentó que su hermano se suponía que debía recogerlo, pero llevaba ahí una semana entera. Ella también tenía un hijo pequeño. Los niños jugaron afuera y solo entré con mi hijo para que pudiera usar el baño del cuarto de su madre. Ella solía decir que exponerse a algunos gérmenes ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Cortamos relación por otros motivos, pero me preocupa pensar cuánto habrá empeorado esa casa con el paso del tiempo. Al menos, solo tuvo un hijo. Mi momento. A mi esposa le encanta Duolingo. Le compré el premio Mi Todo para que no tenga anuncios. En la tienda de Duo hay un peluche del búho. Lo compré, lo escondí, lo reempaqueté. Imprimí una nueva etiqueta falsa y un formulario de dirección para ponerle. Hice una carta con su encabezado. La semana después de que cumplió 1000 días, lo puse en la puerta de nuestra casa. Era un regalo de Duolingo por alcanzar una racha de 1000 días. Tenía una tarjeta felicitándola directamente por llegar al club de los 1000. Le encantó y se sintió muy realizada. Está al lado de su computadora. Lo planeé como una broma, pero estaba tan feliz que nunca puedo decírselo. Cuando mi abuelo se murió, los parientes querían enterrarlo con el anillo familiar en el dedo. Ya sabes, el anillo familiar, el que se pasaba de generación en generación y se suponía que algún día iba a ser mío. No me importaba mucho tener el anillo, tiene poco, o ningún, valor monetario, pero la estupidez de enterrar un tesoro familiar era, y sigue siendo, bastante obvia. El día del funeral, le robé el anillo directamente del ataúd y lo escondí en un lugar seguro. Han pasado décadas y todavía guardo el anillo en un lugar secreto. Algún día se lo voy a pasar a mi nieto y le contaré la historia, ¿o no? No sé, tal vez. Mi precioso. En una venta de garaje, mi mamá compró una mesita que también servía como vitrina elegante para cucharas. Bueno, descubrí que había una cerradura escondida en la parte de abajo, con la llave pegada al lado, así que abrí la vitrina, moví las cucharas para que formaran 3XS, volví a cerrar la vitrina con llave y escondí la llave en mi cuarto. Esto justo pasó un viernes 13. A mi familia le dio un ataque porque nadie sabía que la vitrina se abría.
Obviamente, yo hacía esto aleatoriamente, días de mal tiempo, Halloween, aniversarios de eventos malos, días que no quería ir a la escuela, durante casi toda mi infancia. Después de 10 años, mi papá simplemente tiró la mesa después de estar harto de que todos gritaran y se asustaran. Fui testigo de los primeros pasos de mi sobrina. No le dije a nadie y me hice el sorprendido cuando lo hizo de nuevo unas horas después, esta vez frente a sus padres. Hice lo mismo con la primera risa de mis sobrinos. Pasaron casi 24 horas antes de que se riera por primera vez para mi hermana. Incluso evité cargarlo durante todo el día, por miedo a que mi expresión tonta lo hiciera reírse otra vez antes de que ella pudiera verlo. También dio sus primeros pasos hacia mí, pero por suerte, mi hermana estaba en la habitación. Esto es algo extremadamente común en los jardines de infancia. Mi esposa trabajó en uno durante toda la universidad, y había un niñito en particular que llevaba caminando por semanas en el jardín, pero todavía no lo hacía en casa. Las maestras seguían comentando cosas como, ha estado apoyándose en la pared y moviéndose mucho, seguramente dará sus primeros pasos pronto, o ya empezó a caminar. Los padres siempre respondían que no, que todavía no. Hasta que, finalmente, una mañana llegaron emocionadísimos diciendo que había dado sus primeros pasos en casa. Las maestras los felicitaron con sonrisas y entusiasmo. Después de que los padres se fueron, se miraron entre ellas y dijeron algo como, por fin, gracias a Dios. Entiendo completamente el sentimiento y la razón detrás de eso, y no creo que haya nada intrínsecamente malo en esa decisión. Pero, si fuera yo, querría saber la verdad. Me gustaría saber que alguien más fue testigo de los primeros pasos de mi hijo y que yo me los perdí. Me gustaría que esa persona pudiera contarle esa historia cuando creciera. Porque es la verdad. Y, para mí, la verdad siempre es mejor. Podría convertirse en una historia divertida. Algo como, la tía tal fue testigo de tus primeros pasos, así que es mi hermana favorita y se merece la porción más grande del pastel, o como viste sus primeros pasos, hoy te toca recogerlo de la escuela. De eso se trata la vida, historias reales, un poco incómodas, pero sinceras y llenas de cariño. Si lo piensas bien, que los padres crean que presenciaron los primeros pasos de su hijo cuando en realidad no fue así, es una historia bastante aburrida. Mi hermano era mayor que yo cuando yo era bebé, y fue él quien me ayudó a caminar y quien vio mis primeros pasos. Tenemos un vínculo especial, y en parte me siento conectado a él solo por eso. Yo hice algo parecido con las primeras palabras. Descubrí que estaba embarazada después de que mi exmarido y yo ya estábamos legalmente separados. Por distintas circunstancias, terminé siendo una mamá que se quedaba en casa, mientras que él aceptó un trabajo fuera del estado con un contrato de 2 años. No pudo ver a nuestro hijo tanto como habría querido. La primera palabra de mi hijo fue cheese. La dijo durante unos 3 días, pero nunca se lo conté a nadie, para que mi ex pudiera creer que escuchó las primeras palabras. Es un padre maravilloso y también un gran amigo. Yo pude presenciar todos los demás primeros, así que ¿por qué no compartir algo tan especial? Lo mismo ocurrió con mi hija. Mi suegra y yo la estábamos cuidando mientras su mamá estaba en el trabajo, y yo me sentía un poco triste porque nuestra hija estaba aprendiendo muchas cosas y yo sentía que me las estaba perdiendo. Entonces, la pequeña decidió dar 3 pasos, pasando de una silla a otra, justo frente a mi suegra y a mí. Nos miramos, sonreímos, y decidimos no decir nada. Actuamos sorprendidas cuando, unos días después, dio sus primeros pasos frente a su mamá. En el verano de 1964, cuando tenía 12 años, caminaba por el estacionamiento de la biblioteca y noté que alguien había dejado la llave puesta en un Chevy Impala de 1961. Así que decidí pedirlo prestado y dar una vuelta de unos 10 o 15 minutos por la ciudad. Luego lo devolví al estacionamiento, aunque no exactamente al mismo lugar. Nunca se lo conté a nadie. Siempre me recordó a una historia que me contaba mi papá. Él decía que una vez, cuando tenía unos 14 años, sacó el auto de sus padres sin permiso. En un semáforo se detuvo junto a una vecina y, nervioso, le hizo una seña. Pensó que estaba en problemas,
pero esa parte de la historia nunca llegó a oídos de mis abuelos. Con el tiempo, asumió que ella no se dio cuenta de que aún no tenía edad ni licencia. Pasaron los años, mis padres terminaron mudándose al mismo vecindario donde él creció, y esa señora y su esposo todavía vivían allí. Mi papá casi había olvidado por completo el incidente, hasta que un día estaban conversando en el jardín y ella, de la nada, hizo un comentario sobre cómo nunca lo había acusado por andar conduciendo cuando era chico. Ahí supo que ella siempre lo había sabido. Mis abuelos vivían en Colorado. Durante una visita, mi hermano y yo empujamos su auto fuera de la entrada, atravesando el césped, y pasamos la noche dando vueltas por Denver. Cuando salimos, no estaba nevando. Cuando volvimos, había varios centímetros de nieve cubriendo todo. ¿La solución a las huellas de llantas marcadas en la nieve fresca? Levantarnos temprano y construir un fuerte de nieve, hacer muñecos, tener una guerra de bolas de nieve, limpiar los autos y palear la entrada. ¿Listo el desayuno? Nunca se dijo una sola palabra. Debía tener unos 13 años y medio, porque esto ocurrió alrededor de un año después de tomar clases de manejo a los 14 y sacar mi licencia poco después. Otra vez, mis padres se fueron de viaje por una reunión escolar, y yo tomé la Honda Civic Wagon del 84, que era manual. Me fui a dar una vuelta por el pueblo, aprendiendo a manejarla sobre la marcha y maltratando bastante el embrague en el proceso. En un momento pasé por un lugar y crucé miradas con un hombre que era amigo cercano de la familia. En ese entonces era mi líder de la iglesia y, más adelante, sería también mi maestro y entrenador de béisbol en la secundaria. Me fui directo a casa, muerto de miedo de que dijera algo y me castigaran hasta los 18 años o nunca me dejaran sacar la licencia. Estuve nervioso durante meses, pero nunca pasó nada. Ninguno de los dos mencionó el tema, ni entre nosotros ni con nadie más, hasta que yo lo saqué a relucir en su fiesta de jubilación, hace un par de años. Ya casi había empezado a pensar que quizá me había confundido, que no era él o que no estaba seguro de que fuera yo. Pero se rió de inmediato y dijo, «Y nunca les dije a tus papás durante más de 20 años, ¿verdad?», con esa sonrisa pícara y los ojos brillantes. Le pregunté por qué no lo había hecho, y me respondió, «Parecía que lo estabas haciendo bastante bien. Pensé que, si no podías manejarlo, te detendrían y ellos se enterarían. Además, todos hicimos tonterías cuando éramos chicos, y sabía que eras un buen muchacho». Un saludo eterno al señor Bundy por siempre haber sido tan tranquilo. Con el tiempo, también se lo confesé a mis padres, y hoy soy un adulto hecho y derecho, a punto de cumplir 40, con hijos propios. Eso me recuerda a uno de mis mayores arrepentimientos. Arruiné una amistad a finales de los años 90, cuando estaba en la secundaria. Un amigo perdió la llave de repuesto de su auto entre los cojines de mi sofá. La encontré y supe de quién era, pero en lugar de devolverla, decidí hacerle una broma. Empecé a mover su auto dentro del estacionamiento de la escuela, a veces lo dejaba en el mismo lugar, otras 2 espacios más allá. Nunca lo saqué del predio. Para mí, en ese momento, era divertidísimo, incluso se lo conté a otras personas. Él estaba convencido de que alguien usaba su auto para pasear y eso lo estaba volviendo loco. Cuando alguien le dijo que había sido yo, me confrontó muy molesto y, básicamente, nunca volvimos a hablar. Era, y seguramente sigue siendo, una buena persona, y todavía hoy me siento mal por eso. Si pudiera volver atrás, sin duda no lo haría. Y, para cerrar, otra historia. En el verano de 1986, cuando estaba en la secundaria, convencí a mi mejor amigo de sacar el Ferrari 250 GT California de 1961 de su padre. Era una verdadera joya, su papá había pasado 3 años restaurándolo. Dimos una vuelta corta, menos de 100 kilómetros. Cuando llegamos a la ciudad, dejamos el coche con un valet. Pasamos el día visitando museos, almorzando, yendo a un partido de béisbol, e incluso terminamos cantando Twist and Shout desde una carroza en un desfile. Cuando volvimos a buscar el coche, notamos que el kilometraje había cambiado. Al parecer, alguien del ballet decidió salir a dar una vuelta mientras no estábamos.
Le puse o era mi hijo por el personaje de Sam Elliott en Roadhouse, no en honor a mi bisabuelo. Yo sugerí Daniel para mi hermanito. Mis papás pensaron que era por la historia de la Biblia, Daniel y la fosa de los leones. Yo tenía un librito, y de hecho todavía lo tengo. En realidad, escogí el nombre por The Karate Kid. Me gustaba Ralph Macchio, tenía 4 años. Cuando tenía 15 años y mi mejor amigo 16, tomamos prestado el coche patrulla sin identificación de su papá. Sus padres no estaban en casa esa noche, así que fuimos a donde estaban nuestros amigos de fiesta y los jodimos totalmente. Cuando mi hijo tenía como 17 años, tenía uno de esos megáfonos que tenían otros efectos de sonido, incluyendo una sirena. Unos chavos de la calle, que realmente no conocía excepto por amigos de amigos, hicieron una fiesta y no lo invitaron. Honestamente, probablemente podría haber llegado y estar bien. Así que se escondió en los arbustos del lugar al otro lado de la calle y activó la sirena de su megáfono y vio a toda la fiesta dispersarse como cucarachas. Se sintió un poco mal por eso, pero dijo que fue divertidísimo. Cuando tenía 17 años, mi papá me confesó que no creía ser mi padre biológico, y me dijo que si quería o necesitaba saber, apoyaría mi decisión, pero que para él, yo era su hijo y nunca sintió la necesidad de hacerse la prueba. Me quedé con eso hasta los 32 años, y finalmente decidí que quería saber, pero no quería lastimarlo, así que me hice una prueba de 23ª NDM, solo para ver si mostraba algo. Y me conectó con gente del lado de mi mamá que yo sabía que también se la habían hecho, y un montón de gente que nunca había escuchado del otro lado. Como que me encogí de hombros y traté de sacarlo de mi mente, pero el mes pasado recibí una notificación de 23ª NDM de que tenía una nueva conexión de ADN cercana. Es un tío, del lado de mi papá. Usando eso, pude encontrarlo en Facebook y luego pude encontrar a mi padre. Vive en mi ciudad. Tiene una hija 5 años mayor que yo. Por lo que sé, él no tiene idea de que existo, y mi papá no sabe que me enteré. Nunca se lo diré, él es más que suficiente para mí y ha sido el mejor papá que podría haber deseado, y creo que le rompería el corazón descubrir que sus sospechas eran correctas, y luego agregar que fui a buscar al otro tipo. Simplemente no puedo lastimarlo así. Así que nadie lo sabe, aparte de mí, y un montón de extraños en Reddit ahora. Estaba atrapando gatos en una propiedad rural de una persona, con permiso. Ya había llevado a la mayoría a la Sociedad Protectora de Animales y les encontré hogar o me quedé con los que no aceptaban porque no eran lo suficientemente amigables. Pagué de mi bolsillo todas las esterilizaciones y castraciones. Una gata había tenido gatitos y no los encontré, así que la dejé. Un día recibí un mensaje de texto que decía que había tenido otra camada de gatitos y que estaba sangrando, y si podía llevarla al veterinario. Así que recogí a los gatitos y a la mamá herida. Llevé a la mamá al veterinario y la cosieron. Le dije a la persona que no lo logró y que había entregado la camada al refugio que pagó por su cirugía. Yo fui quien pagó la cirugía y llevé a todos los gatitos a la Sociedad Protectora de Animales para que los adoptaran. La persona estaba convencida de que podría vender los gatitos y ganar dinero y estaba furiosa porque no le devolví los gatitos. Tuve que bloquearla porque no le gustó mi historia y me llenó los mensajes de texto con todo tipo de amenazas e insultos. Mi hermano tuvo un hijo secreto con un rollo de una noche. Ella era mucho mayor y se quedó con el niño. Él no tiene más información que eso y no quiere. Mi mamá le hizo esto a mi papá y me negó a él hasta que básicamente la obligué a decirme quién era y lo contacté. Aparentemente, 9 meses después de su one night stand, él le envió una carta, viven como a 4 horas de distancia, preguntando si yo era su hijo y ella le respondió con pura mierda. Nunca la voy a perdonar por mentirnos a mí y a mi papá por 24 años y negarme la oportunidad de tener un padre. Y por lo que he escuchado de mis medios hermanos, él era un padre fantástico. Mi hermanito cree que encontró un billete de 100 pesos en la acera el peor día de su vida, el día que su prometida lo dejó. La verdad es que yo lo dejé caer ahí y fingí atarme el zapato para que él lo viera primero. Yo también estaba en la lona, esa era mi plata para el súper del mes,
pero él necesitaba una victoria del universo ese día, con ganas. Comimos ramen por semanas, pero verlo sonreír por primera vez en días valió la pena. Todavía habla de su día de suerte 8 años después. Siempre le digo a mi gata que está haciendo un buen trabajo con las cosas. No lo está haciendo. Nunca es su día para la neurona. La amo de todas formas. Edith, agregando mi cat tags. Bendigo a todos nuestros gatitos especiales que están dando lo mejor de sí aquí. Mi gata vieja nunca aprendió a ser gata. En vez de ronronear, exhalaba fuerte. Amasaba el aire en vez de mantas o ropa. No se acicalaba ni entendía cómo funcionaban los regazos hasta que la agarraba y la ponía en uno. Tenía 16 años cuando descubrió la belleza de los regazos. Murió a la asombrosa edad de 19 años. Los regazos siguieron siendo su cosa favorita. Se sentaba en mi regazo y solo exhalaba y amasaba el aire, perfectamente feliz. Le decía que era una gatita muy buena. Lo era. También era muy mala para actuar como gatita. Me enteré de que la historia de mi abuelo de ser un simple soldado alemán durante la Segunda Guerra Mundial y pasar un tiempo extrañamente largo en un campo de prisioneros de guerra soviético no era para nada cierta. En cambio, se unió a las SS y estuvo destinado en Auschwitz durante aproximadamente un año. Luego fue sentenciado a 3 años de prisión en Polonia. Murió hace más de 10 años y no se lo he contado a nadie más de mi familia. Mi papá tenía una relación muy cercana con él y no veo qué bien haría contárselo. La mamá de uno de mis mejores amigos era trabajadora íntima. Él no sabe. Me lo contó ella en un momento de borrachera hace 30 años. Falleció en 2022. Cuando a mi papá le diagnosticaron un cáncer bien doloroso, me preguntó si podía acabar con su vida cuando las cosas se pusieran feas y ya no fuera el mismo. Soy enfermera de la UCI, él estaba en cuidados paliativos, y la enfermera de cuidados paliativos me dejó controlar y administrar sus medicamentos. Le metí un montón de cuando llegó el momento y cumplí su deseo. Un amigo me confesó una semana antes de su compromiso que amaba a otra persona, pero que no podía dejar a su prometida porque ambas familias estaban muy metidas en esa relación y él dejó de importarle un carajo.